historia de España, mucho que celebrar. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bueno, feliz año a todos, en primer lugar, aunque ya os lo felicité el otro día en ese audio que os subí. Y en especial a nuestro invitado de hoy, a David. Ya os dije que David iba a volver a venir, que iba a ir contándonos poco a poco y por capítulos el tema de su libro, el libro que espero que ya tengáis y espero que tengáis hoy con vosotros, porque lo que nos va a contar hoy David se va a entender mucho mejor con el libro en la mano. Y bueno, pues aquí estamos, David, otra vez. Hola, Óscar, feliz año también. Y también agradecerte por el capítulo que publicaste, el podcast que publicaste hace una semana, fueron los complejos. Sí. Buenísimo, la verdad es que me gustó muchísimo y también la reacción de la gente fue muy positiva. Entonces, bueno, ese es el espíritu. Ese es el espíritu y bueno, ya estaba en Salzburgo, estaba aburrido, estaba de imaginar estas cuando estás, digamos, de guardia, ¿no? Te pueden llamar para ir a volar si alguien se pone enfermo o algo. Y como no me llamaban, me aburría, pues pues yo se me ocurrió y lo hice. Que además creo que te dije que me había inspirado bastante para el tema, el primer capítulo de tu libro. Pues te lo agradezco y espero que más gente se inspire, no solamente tú, y empiece a salir por ahí en las redes sociales, gente que basándose en el libro pasen a la acción de diferentes maneras. En eso estamos, David, ¿verdad? En eso estamos. Exacto, en eso estamos. Y hoy va a ser el primero de una serie de programas en las que vamos a desgranar el contenido de cada una de las acciones. Bueno, pues cuéntanos, ¿de qué vamos a hablar hoy, David? Hoy vamos a hablar de la primera acción del libro, que está enmarcada en el área de educación. Un poco para dar el contexto, el libro se basa fundamentalmente en 5 áreas que considero que son fundamentales controlar para poder luchar contra la venta negra. Es decir, estas áreas, si conseguimos llegar a ellas y controlarlas, podremos llevar a cabo todo el proceso de desnegrolegendarización de la sociedad, tanto en España como en Hispanoamérica. Y estas 5 áreas son educación, medios de comunicación, medios de entretenimiento, cine, arte. La cuarta, instituciones políticas y administrativas. Y la quinta, sociedad civil. Entonces, hoy vamos a empezar con la primera, con educación. Entonces, voy a preparar una presentación para que los compañeros y seguidores puedan seguir. Ya veis que David aparte de ser un tío muy trabajador, es muy concienzudo. Mirad lo que os ha preparado. Vamos, no os podéis quejar. O sea, aquí va a estar explicado todo. A ver, ¿se puede ver, Óscar? Se ve. Vale, pues sí, entonces empezamos aquí. Mucho que celebrar en honor al programa. Acción 1. Gracias. Generar, es a César lo que es el César. Generar contenidos contra negrolegendarios. Y como todos los que habéis leído el libro sabéis que en cada una de las acciones siempre propongo una cita. Una cita que resume muy bien el espíritu de la acción. Y en este caso es una cita de Víctor Hugo. Los que conducen y arrastran al mundo no son las máquinas, sino las ideas. De lo cual, David, estoy absolutamente convencido. Pues, la leyenda negra es un claro ejemplo. Sí. Al final, contraejemplo, si quieres decirlo, pero está claro que al menos el mundo hispánico está conducido y arrastrado en algunos casos por ideas negrolegendarias. Pues entonces, seguimos. Entonces vamos ya a entrar en materia. Tenemos el siguiente capítulo. Aquí está el índice, con todas las, digamos, acciones que quiero presentar. Y cada acción tiene esta lógica. Introducción, preguntas clave, que es el qué, el cómo, el por qué, el cómo y el dónde. Un análisis DAFO, análisis de las debilidades, amenazas, fortalezas, oportunidades. Después pasamos a los criterios operativos, que es decir, son los criterios que van a permitir al lector identificar si esta acción se adecua o no a sus circunstancias personales. Muy importante. Exacto. Porque aquí todos no podemos hacer todo, sino al contrario. Hay unos que están dotados por las circunstancias personales y por sus talentos a llevar a cabo ciertas acciones y otros a llevar a cabo otras.
Después pasamos a una serie de sugerencias para que el lector pueda y el oyente pueda comprender qué es lo que queremos lograr de una manera concreta y efectiva. Y al final, conclusiones, que es un poco lo que yo quiero que cuando acabe el seguidor, tu seguidor, de escuchar el programa, sepa lo que tiene que llevarse en el coleto. Entonces, pasamos a la siguiente. Entonces, esto es el famoso pentágono de las 5 acciones. Y a la derecha tenéis el listado. ¿Estás en el Pentágono, David? ¿Estás en el Pentágono? Sí, estoy en el Pentágono. Se puede... Porque aquí no sale. Ah, no sale. No sale el Pentágono, no. Sale el índice. El índice, ya. Y ahora, a ver. Tampoco. Vale, vamos a ver entonces. Ahora. Vale. Entonces, vale, pues entonces, aquí tenéis el listado de las 15 acciones, que a medida que iremos realizando los diferentes programas, se irá rellenando con la acción correspondiente. Entonces, vamos con la educación. Educación, el área y la acción es generar contenidos neurolegendarios. Entonces, vamos a la siguiente transparencia. En la introducción del capítulo que desarrolla la acción, siempre quiero explicar el contexto, el objetivo, las ventajas, los inconvenientes y los medios, de manera que el lector pueda ya saber perfectamente qué es lo que tiene delante. Entonces, el contexto de esta acción es que las ideas neurolegendarias están muy arraigadas en la sociedad española y mutandis en Hispanoamérica. Son ideas que carecen de fundamento científico, historiográfico muchas veces, tienen un poquitín de verdad, pero la mayoría son falsedades o falacias. Y eso... Yo me refiero muchas veces a ellas, creo que he empleado la expresión para eso. Esta bobada científica, porque es que son totalmente científicas. Esta bobada científica, ¿no? Pues todas esas bobadas científicas, efectivamente. Que después, como veremos más tarde en esta acción y a lo largo del libro, condicionan enormemente pues, la vida política, económica y cultural de los países de la hispanidad. Entonces, eso es, digamos, con esta idea, con este referente al contexto, quiero establecer el marco donde nos movemos. ¿Cuál es el objetivo de esta acción? Por refutar esas ideas con procesos académicos y técnicos, es decir, con profesores, académicos, técnicos, expertos en la materia que puedan refutar esas ideas. El claro ejemplo es desde el punto de vista de la demografía. Cuando te sale algún dirigente político hablándote de un genocidio, pues expertos en demografía pueden decir que eso no tiene sentido, que no ha habido demografía porque los datos están ahí. Digamos, los millones de pobladores que había cuando llegaron los españoles, los millones de personas que había después, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, es fundamental refutar esas ideas con datos objetivos. Mira, te voy a dar un dato. Bueno, no sé si es un dato, porque tampoco tengo yo el dato, pero vamos a poner, ¿cuánta gente cabía en un galeón? No sé, 200, 300, no menos, 100, pues, ¿verdad? Un galeón de los primeros serían 100. Vale. ¿Cuántos galeones había? Pues no, tampoco habría... O sea, tampoco habría muchos, ¿no? No habría muchos. ¿Cuánto se tardaba en llegar? 3 semanas, yo creo, 3 o 4 semanas se tardaba en llegar. Con esos datos en la mano, y sobre todo teniendo en cuenta que no todas las personas que iban en galeones eran soldados o conquistadores, ¿cuántos soldados pudieron llegar a América? Sí. O sea, yo no tengo un número, pero lo que es evidente es que no eran lo suficientes como para someter, y mucho menos cometer un genocidio con poblaciones, imperios como el Mexica, que tenían millones o cientos de miles de personas, ¿no? Entonces ahí tienes, por ejemplo, una manera facilísima, creo yo, aunque yo te repito, no tengo los datos, de decir, a ver, esto que estás diciendo no es científico. Exacto. No, obviamente ese argumento que estás presentando ahora te lo dice un catedrático de geografía, pues obviamente multiplica por 1000 el impacto que tiene. Efectivamente. En una sociedad también que al fin y al cabo nos seguimos todavía moviendo con el principio de autoridad. Entonces, que un profesor, un catedrático o un experto de un instituto de demografía presente esos datos y haga los cálculos
utilizando técnicas modernas, inteligencia artificial, etcétera, etcétera, bueno, pues el resultado es que se consigue refutar esas ideas. Las ventajas son que, lo que estoy diciendo ahora, que son argumentos que están elaborados por expertos con un nombre y un prestigio. Que eso da más fuerza a la idea objetiva que dices tú, eso es 2 y 2. Obviamente es imposible en X tiempo matar a tanta gente. Claro. Pero, como digo, vivimos en una sociedad todavía que el prestigio que tiene el mundo académico, bueno, pues hay que utilizarlo a nuestro favor. ¿Cuáles son los inconvenientes? Pues que esto tiene poco alcance en la sociedad. Al fin y al cabo, al ser procesos del mundo, procesos técnicos y académicos, no llegaría mucha gente. Pero bueno, Claro. ese problema lo podremos ver posteriormente en otras acciones que lo que harían sería llevar al gran público las conclusiones que se han conseguido o se han llegado en la acción. Pero eso lo veríamos más tarde. Además, fíjate, estoy mirando y tiene poco, efectivamente, inconveniente, tiene poco alcance en la sociedad. A mí eso me enlaza con el número 1, con el contexto. ¿Por qué tiene poco alcance? Por lo que pone el número 1, las ideas negro-legendarias están muy arraigadas en la sociedad. Todos, yo me incluyo, tenemos una cierta resistencia a cambiar las ideas preconcebidas o aprendidas sobre las cosas. Entonces, el otro, digamos que ese arraigo es tan grande en la sociedad que es difícil que tenga alcance. O sea, es un trabajo que tiene, o sea, que exige muchísima dedicación, precisamente por el arraigo del que hablas en el punto 1. Sí. Y el arraigo que lleva después que hay gente que no se quiere jugar la carrera, que eso ya lo veremos. Eso ya son otras historias. Eso es otra historia que lo veremos después en otras de las acciones, pero obviamente refutar este tipo de ideas tan arraigadas puede poner en peligro tu carrera profesional. Entonces, bueno, pero bueno, eso es otro tema. Y después los medios que propongo son medios escritos, presenciales, conferencias, sonoros, audiovisuales, y sobre todo gracias a las redes sociales, todo este tipo de contenidos podrían difundirse muy rápidamente y a un bajo coste. Pero bueno, hemos ya establecido el marco, el contexto, el objetivo que queremos alcanzar, cuáles son las ventajas e inconvenientes y los medios que propongo. Pues entonces vamos a la siguiente transparencia, donde están las preguntas clave, que yo creo que aquí es donde está el meollo del cordero. Exacto. Para hacerlo fácil, respondo a las preguntas típicas que yo creo que toda persona medianamente inteligente se hace cuando quiere comprender un problema o resolver un problema, comprender qué es lo que está pasando. El qué, el por qué, el cómo, el quién y el dónde. Entonces, respecto al qué, pues, ¿qué es esta medida? Pues esta medida es simplemente en que profesores, académicos, expertos produzcan argumentos y ideas que, basados en hechos y datos contrastados y en métodos científicos, rebatan las ideas que constituyen la leyenda negra, haciendo hincapié en la necesidad de presentar ideas que sean verídicas, es decir, aquí no estamos hablando de la mentira se combate contra la mentira, no, estamos diciendo que lo que vamos a presentar como idea que refuta la leyenda negra es veraz. Contextualizado, que yo creo que es importantísimo, poner estos argumentos en su contexto, porque obviamente eso evitaría la tentación del presentismo, que es algo que se ve claramente cuando se discute la acción de España en América, la hispanización de Hispanoamérica. Muchas veces se cae la tentación de utilizar las lentes de hoy en día. Y obviamente intentar explicar la acción de un grupo de castellanos en el siglo XVI en Mesoamérica. A ver, David, perdóname, a ver si puedes repetir los últimos 3 minutos, porque es que se me ha ido la conexión, no sé, de repente te has cortado. Estabas hablando... Yo te escucho perfectamente. Vale. Estabas hablando de gente de prestigio, académicos, científicos, que refuten dichas ideas. Sí, exacto. Hasta ahí hemos llegado. Vale. Pues con esta idea, respondiendo al qué, son estos académicos y profesores que, con datos y hechos contrastados, digamos, rebatan las ideas constitutivas de la leyenda negra, que hay una serie de ellas que se fundamentan, digamos, en una perspectiva bien económica, cultural y política. Y es importante que estas ideas que
que rebatan la leyenda negra y estos argumentos y estas propuestas sean veraces, es decir, se basan en la verdad. No me parece inteligente combatir una mentira con otra mentira, que sean contextualizados, es decir, que tengan en cuenta las circunstancias cuando se produjeron los hechos, para evitar el presentismo, que es una gran tentación, de juzgar, obviamente, desde arriba, de una superioridad moral, hechos ocurridos en el pasado. Esto es completamente erróneo. Es una trampa muy recurrente, además. Exacto, y sobre todo cuando hablamos de la acción de España en América y el proceso de hispanización de todo el continente americano, pues es muy fácil caer en esa tentación. Y yo creo que es importante tener en cuenta que en la medida de lo posible hay que juzgar con las lentes de la época los hechos que ocurrieron en aquella época. Y después, positiva, porque yo creo que es importante que a la historia se le vea como una lección, como un libro que nos puede enseñar lecciones muy válidas para el futuro. Y bueno, para el presente y sobre todo para el futuro. Es decir, positivo. Que todo lo que veamos en el libro de historia sea desde una óptica positiva. También porque al fin y al cabo la historia es fundamental para la constitución de una sociedad y por tanto de las personas que la componen. A nadie le gusta, no es bueno estar todo el día dándole vueltas que tu padre o tu abuelo o tu madre era un tal y un cual. Eso desde el punto de vista individual no ayuda, ¿no? Es nefasto, pero imagínate desde el punto de vista de una sociedad en el que tus referencias históricas sean siempre negativas, perniciosas, llenas de vergüenza, Tú y yo pertenecemos más o menos a la misma generación, aunque yo creo que soy un poco mayor que tú. Pero yo estoy seguro de que tú recuerdas unos libros de texto de historia que eran como tristes, ¿no? Sí, Hablando de España, eran como tristes. Yo tuve la suerte de tener un profesor de historia, que fue una de las personas que me inculcó el amor a la historia. Recuerdo no, se llamaba Vicente Balseiro. Que, bueno, teníamos un libro, pero realmente él contaba la historia en la pizarra y hacía unos esquemas fantásticos. Y te contaba la historia, lo que dices tú, de un punto de vista positivo. Aquel hombre conseguía que toda la clase, entonces éramos 40, porque yo soy un baby boomer, ¿no? Sí. Que los 40, 42 estuviéramos mirando la pizarra como si nos estuviera contando un cuento, algo interesante. Entonces, claro, esa visión negativa, al final, lo que decías tú, están profundamente arraigadas esas ideas legendarias. Esa visión negativa la llevamos mamando, como quien dice, desde muy niños. Sí, pero educación, medios de comunicación, bueno, siempre me remito a la serie Eras una vez el hombre, Sí. del siglo de oro español, que tus oyentes la pueden encontrar en YouTube, está todavía ahí y es el claro ejemplo, ¿no? Ya viendo esos 25 minutos, 27 o 28 minutos de dibujos animados, se entiende perfectamente todo lo que estamos diciendo ahora. Es decir, es un ejemplo que resume muy bien todas las cosas que estamos hablando hoy con esta acción, y que hablaremos en los futuros programas. Entonces, sí, es así. Entonces, es fundamental que esas ideas se refuten. Entonces, voy a dar una serie de ideas para ilustrar qué es lo que quiero decir. Pues, por ejemplo, desde el punto de vista económico, España es un país no apto para la industria. Los españoles en la economía tendemos al despilfarro, a la corrupción, a la mala gestión, como algo crónico. Otro claro ejemplo, otra idea constitutiva de la leyenda negra es que España era un imperio depredador, que la economía del imperio era simplemente una economía extractiva. Eso nos lleva al famoso devuélvanos el oro, ¿dónde está el oro? España solo lo que hacía era traer el oro y la plata de América y despreocupándose continuamente por la suerte de los locales. Que lo interesante aquí, Óscar, es que vemos que ese argumento, esta idea constitutiva, que la economía española era depredadora, es el reflejo de lo que piensan o lo que los que nos cuentan la historia de España desde fuera. Porque como vienen de países donde ellos eran verdaderos imperios depredadores, no conciben otra manera de operar. Es un poco, el ladrón piensa que todos son de su condición. Es decir,
Y lo digo de una manera respetuosa en el sentido de que tú, si solo conoces una manera de ver las cosas, vas a ver la realidad a través de esa perspectiva. Entonces, obviamente, por razones que hoy exceden este programa, el imperio colonial francés y el imperio colonial británico eran depredadores por diferentes razones y, por tanto, O el holandés. Holandés. Es imposible que muchos profesores de historia de países de lo que llamamos del Triángulo de la Modernidad vean a el Imperio Español como un imperio generador. Sobre todo cuando, si lo piensas, todos esos imperios tenían entre sus mayores objetivos, o quizá como su mayor objetivo, sustituir a España en esa posición. Sí, eso era así. Sí, bueno, por supuesto. Exacto, eso era así. Exacto. Sí. Otro también económico, esto también es lo de la codicia, que era el motor de la hispanización de América, la famosa idea del oro, que nos movía lo que dicen los ingleses, lo he escuchado varias veces de profesores estadounidenses, las 3 Gs, gloria, en inglés glory, gold, pues la otra son 3, gloria, gold y gold, eso sí, Dios, gloria y oro. Entonces, bueno, en fin, otra idea, estas que cité ahora respecto a la economía. Respecto a la perspectiva de la cultura, pues eso, fanatismo religioso, la Inquisición, la Reconquista, la expulsión de los judíos. El odio al progreso. Exacto. Somos personas culturalmente llevadas por la pasión, el sentimiento, la emoción. Cuando esto es muy interesante, esto lo defiende la Escuela Filosófica de Oviedo. El hecho de ser un país católico nos obliga a ser racionales, porque la idea de fe y razón, fundamental en el catolicismo y en la escolástica. La escolástica, absolutamente. Entonces, es verdad, eso ahora lo ves con perspectiva, y es verdad que siendo un país católico, el elemento racional está siempre ahí. A pesar de las series de televisión y de películas que siempre representan por ejemplo, las procesiones de santos y de vírgenes como actos de fanatismo religioso y de superstición, cuando al contrario hay un elemento racional en todo. Y lejos, por supuesto, de ciertos cultos protestantes donde es la emoción que reina y no la razón. Y bueno, y si me llevas un poco, llevamos el argumento un poco más lejos, la famosa frase de Lutero diciendo la razón, que la razón era la prostituta del diablo. Entonces, esa idea de que la razón, el entendimiento, el sentido común es ajeno a nosotros, es otra idea constitutiva de la India negra. Otro clásico, este también lo conocerás, que llegamos tarde a las citas de la historia, nos confundimos de Dios, etcétera, etcétera. Entonces, hemos visto ya ideas constitutivas en economía, en cultura y ahora en política. Te voy a hacer un apunte. Un apunte porque lo he pensado antes cuando has hablado de lo de las 3 Gs. Bueno, obviamente el conquistador, la persona que, como se decía entonces, pasaba a Indias, evidentemente, como todo ser humano, pues buscaba mejorar su vida, ¿no? Por supuesto. Es algo, vamos, que concretamente que los protestantes puedan criticar eso, tiene esta gracia, ¿no? Y bueno, es obvio que había algo de aventurero, pero hay algo en el carácter español, en el carácter igual mediterráneo, diría yo, porque es algo que es profundamente romano y los españoles lo heredamos, y es la fama. Sí. El pasar a la posteridad. Porque el pasar a la posteridad implica 2 cosas. Implica que trasciendes aunque te mueras, pero implica que como los católicos o los países de cultura católica sí que creemos en que con tus acciones puedes cambiar el destino de tu condenación o tu salvación, esas acciones son las que te dan, digamos, la fama que te marca en la salvación. Es lo que llaman la gracia suficiente del teólogo Molina. Y esa forma de ver las cosas, es decir, mis acciones son importantes, no estoy predestinado,
es lo que llevaba. Y eso, y la fama era lo que llevaba, o sea, tenía un peso importante en por qué hacía aquella gente aquellas cosas. Sí, y me imagino que la fama, bueno, siguiendo la lógica, quedaría por cosas buenas que has hecho. Sí, claro, correcto. Por buenas obras, sí. La verdad O es buenas que sí. obras, es decir, no creo que la idea es quedar a la posteridad como un gran ladrón o como un Eso es. gran asesino, sino por el contrario, por haber hecho cosas que en aquella época se consideraban Sí, otra vez, buenas, porque las gafas de la estamos, historia. exacto, la contextualización, por supuesto. O Sí, sea, sí, sí. No sé si conoces el verso de Calderón, de la milicia. no lo conozco. Bueno, no te lo voy a decir aquí ahora, pues es largo, aunque a todo el mundo le aconsejo que lo lea. Pero Calderón, hablando de la milicia, describe un montón de virtudes y cuando termina esas virtudes, lo que viene a decir es que estas virtudes, fama, honor y vida son. Es decir, fama era, Sí, o sea, todas las virtudes te van a dar fama. Luego, la fama era algo que la gente, bueno, pues tenía mucha importancia. Ya te digo, es una cosa que es muy, muy, muy de los romanos también. sí, perdona que me he movido aquí. A No ver. pasa nada. Sigue, Y, sí, yo que te he sí, interrumpido. vale, política. Entonces es un clásico. Somos incapaces para el buen gobierno, para la democracia, el guerra civilismo, obviamente el número hablo no solamente de España, sino también de Hispanoamérica, el número de revoluciones, guerrillas, golpes de Estado, constituciones efímeras, etcétera, etcétera. Que no digo, volvemos a lo mismo, la leyenda negra no es que sea toda mentira, es que es verdad, pero se focaliza de una manera concreta e interesada en los aspectos que interesan para Sí. reforzar el discurso. Y se ocultan otros, eso es. Exacto, exacto. Por ejemplo, los 300 años de virreinato es algo que se obvia. Y ya pondría en cuestión esa tendencia natural al desgobierno, esa tendencia natural a la falta de creación de riqueza, a la falta del principio de legalidad, etcétera, etcétera, porque es algo que siempre me fascina, como en 300 años, territorios extensísimos, poco poblados, había una paz interior, un Sí. progreso económico, un comercio. Claro, el comercio, a cualquiera de nuestros oyentes que haya trabajado en transportes o en comercio sabe la importancia del principio de legalidad. Es decir, tú no mandas un envío a 600 kilómetros en aquella época sin tener la certeza de que nadie te iba a robar o nadie te iba a asaltar y que te iban a pagar. Entonces, bueno, hay muchos elementos que, digamos, desde el punto de vista histórico, que es lo que decía, desde un punto de vista académico, que podrían anular todas estas ideas constitutivas. Pues, en fin, he desgranado algunas de ellas. Los oyentes lo pueden ver en la página 81 del libro y ahí está una tabla con todos ellos. Aquí tengo yo el libro. Entonces, pues invito a los oyentes que lo lean y bueno, y que si tienen alguna duda o pregunta, por supuesto nos pueden contactar. Hay un email en la contraportada del libro, tenéis el email que tengo para el libro, jaquemate2024@proton.me. Repito, jaquemate2024@proton.me. Que no se me olvide y lo pongo en la descripción del episodio también yo. De acuerdo, sí, porque obviamente una cosa que reconozca es que lo interesante sería en el futuro tener una interacción con tus seguidores, que nos manden emails, que nos manden mensajes, o bien de emails o en el correo electrónico un mensaje de audio y después lo podremos tratar y intentar crear una relación de toma y daca entre nosotros, a este lado digamos, de la pantalla, y vosotros, al otro lado de la pantalla, alrededor del libro. Bueno, pues entonces nos vamos ahora a la segunda pregunta clave, el por qué. Y el por qué es que al estar tan arraigadas esas ideas y ser tan fuertes en la sociedad, lo comentamos antes, el hecho de que haya académicos y científicos será más fácil que sean neutralizadas. ¿Por qué? Por su autoridad, por su saber hacer, por su prestigio. Entonces, esas ideas podrán ser desmontadas siguiendo métodos de trabajo, que es la siguiente, métodos de trabajo científicos, rigurosos y contrastados, que es la ¿Cómo? siguiente, el cómo. Claro. Que eso daría, es decir, eso obviamente podría cuestionarse, que estás diciendo que no hubo genocidio, pero si presentas con una metodología seria la razón por la que tu conclusión es que no hubo genocidio, es mucho más difícil de refutar, porque se aplicarían métodos que se utilizan en otras áreas del saber. Claro.
Entonces, bueno, y obviamente esas conclusiones y esa metodología pues se podría distribuir pues a través de conferencias, mesas redondas, lo que digo yo, formatos presenciales, formatos sonoros audiovisuales y formatos escritos. Pues desde cursos, cursillos, seminarios, los canales en las redes, web seminars, podcasts, artículos en revistas especializadas, libros, tesinas, pues por ejemplo también trabajos de final de carrera, podrían perfectamente focalizarse en alguna de estas ideas constitutivas de la línea negra que comentamos antes y desmontarlas de una manera rigurosa y metodológica. ¿Quién? Pues aquí cabe todo tipo de personas, no solamente físicas, como puede ser tú y yo, sino también jurídicas. Una fundación. Una fundación, un laboratorio de ideas, una cátedra universitaria, pues una asociación, un colegio profesional, en fin. Viendo la amplitud de la línea negra respecto a las diferentes áreas en las que actúa, economía, política, cultura, religión, etcétera, etcétera, pues el número de personas que podrían llevar a cabo esta labor, esta acción es innumerable. ¿Y dónde? Pues obviamente España e Hispanoamérica. Yo creo que es obvio. Los sitios donde no solamente es la información para elaborar las conclusiones estaría más accesible, sino también donde había más efecto, donde sería... Y donde es más necesario, además. Y donde es más necesario. Claro. Eso es fundamental. Entonces, has hablado de asociaciones, que no se me olvide, ya que estamos aquí, por si alguno de nuestros suscriptores no conoce, seguro que tú sí la conoces, visitar la página y ver todo lo que hacen la Asociación Héroes de Cavite. Sí. Es un ejemplo a seguir, de cómo la sociedad civil se organiza. Eso es. Y además, poco a poco, desde abajo. Y bueno, y he tenido la suerte de colaborar con ellos. Y la verdad que ha establecido un modelo, digamos, sería un modelo a seguir y a replicar. Bueno, se están replicando en toda España y en Hispanoamérica. Pero cualquiera que quiera un poquitín, escuchándonos a nosotros y después de haber leído el libro, involucrarse en la lucha contra la leyenda negra, esta asociación Héroes de Cavite, y hay varias también, hay por ejemplo Amigos de la Hispanidad, hay también círculos culturales, ateneos en todas las ciudades de España, están saliendo como se dice coloquialmente, como champiñones después de la vida. Y es una cosa muy, muy positiva y muy esperanzadora. Sí, afortunadamente. Que gente sin ningún tipo, digamos, a priori de interés, que no sea lucrativo, no, claro. No. Están dedicando su tiempo, su energía, su dinero a llevar a cabo, bueno, lo que quiero conseguir con este libro, neutralizar la leyenda negra. Y bueno, pues eso muestra que no estamos solos, que tú cuando nos estés escuchando en España y también en Hispanoamérica, porque también Héroes de Cavite está operando en Hispanoamérica, no estáis solos. Hay gente también que piensa como tú y que quiere hacer cosas para luchar contra la leyenda negra y mejorar y construir un futuro en la hispanidad juntos. Bueno, mira, pues, la mitad de los oyentes de este podcast, el otro día estuve echando un vistazo a las estadísticas y a ver, hay me parece que hablo un poco de memoria, pero vamos, un 48% son españoles en Spotify. Sí. Luego hay países, no sé, que me sorprenden, ¿no? Como de repente en Estados Unidos, en China, tal cual, pero hay más de un 45% de oyentes de Mucho que Celebrar que son hispanos, hispanoamericanos, México, Argentina, Colombia. Y a mí eso la verdad que me encanta, me encanta. Sí, porque creo que es una labor a ambos lados del Atlántico y oye, estaríamos cojos, ¿no? Sin una de las dos. Totalmente. Y además no podemos, la labor de lucha contra la leyenda negra y defensa de la hispanidad no solamente en España, sino también en Hispanoamérica, porque muchísimos de los grandísimos actores negros legendarios operan en los dos lados del Atlántico. Porque unos dirán, bueno, es que está López Obrador y Castillo y Maduro, pero también en España tenemos un ministro, por ejemplo, de Cultura. Entonces,
La lucha hay que darla a los dos lados del Atlántico. Sí, yo mira, te voy a coger una frase que le he oído a Elvira Roca, que es: la hispanidad no se entiende sin indígenas. No puede existir hispanidad sin indígenas. Totalmente. Entonces, yo soy español, tú eres español, y somos hispanos. ¿Qué es lo que nos une? Pues con un mexicano, con un argentino, con un colombiano, con un guatemalteco, con muchos estadounidenses. Somos hispanos. Lo hispano no es lo español. No. Lo hispano es la fusión Sí. de lo español con aquellas comunidades que se crearon allí, no solo por españoles, sino por indígenas, mestizos y españoles. Y africanos también. Africanos también, sí. Pero es lo hispano. Entonces cuando alguien se le dice tú eres hispano y no latino, lo que estás es incluyéndolo. Le estás incluyendo en un ámbito que no se puede explicar sin él, que no hubiera existido sin él. Sí, totalmente, sí. Pero bueno, es el problema, es lo que habla el libro, esa esquizofrenia, eso de querer ser otra cosa, de avergonzarse de tus raíces, de tu lengua, lo que hablábamos de las tres acciones, los tres ángulos de ataque de la India Negra, el físico, el intelectual y el moral espiritual. O sea, te hacen, gracias a la acción combinada de estas 5 áreas, pues desprecias tu color de piel, desprecias tu historia y desprecias tu religión. Okay. Qué pena que no nos hubieran conquistado los ingleses. O sea, sí, bueno. Va en esa línea. Entonces, bueno, ahora volvemos a la acción, Óscar, porque entramos ahora en una sección muy importante. Yo creo que para el lector le puede ayudar muchísimo a comprender lo que queremos lograr. Es el DAFO, que es un análisis de debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades. Entonces, estoy ahora en la página 84-85 del libro, sección 3162. Y bueno, entonces voy a esbozar cada uno las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades más importantes. No voy a entrar en todas porque nos llevaría muchísimo tiempo, pero quiero focalizarme en las debilidades de esta acción. Pues yo lo que veo aquí es el más importante es el alcance limitado. Es decir, esto podría quedar como un mero juego de salón de 4 profesores de historia o de geografía o de estadística que en su esquinita hacen el análisis y elaboran sus conclusiones, pero... Sí, como si fueran un grupo de tertulianos que se reúne de vez en cuando y ya, sí. Y que quedara ahí, y que no llegara a más lejos. Hay razones que lo justifican, pues por ejemplo, pues el riesgo que supondría ir contra este discurso hegemónico. Obviamente, imaginemos un profesor un profesor de una universidad española que sacara un informe desmintiendo la idea de genocidio el 10 de octubre, 2 días antes del 12 de octubre. Hombre, pues podría crearse muchos problemas. Sí, no, es un tema que académicamente es... y políticamente, y o sea, tendrías encima, pues no solamente a tus rivales de cátedra que querrán tu puesto, sino también el político de turno, el periodista que se te echará encima y acabarás con una manifestación de ONG a la puerta de tu despacho. Entonces, en fin, nadie quiere eso. Entonces yo ahí veo que es el gran problema. También hablo del choque de personalidades también, que es una cosa interesante. Es decir, este tipo de trabajos, bueno, requerirás personas de diferente, digamos, saber hacer, conocimientos, y puede haber un choque de personalidades, de tener desavenencias o conflictos que hagan complicado avanzar, progresar. Esto es respecto a las debilidades. Entonces, vamos a hablar de las amenazas. Bueno, obviamente para mí ya lo hemos citado un poco, las interferencias y presiones del poder político, sobre todo en España. Es decir, la leyenda negra es una arma propagandística que tiene una agenda, que tiene un objetivo político. No solamente en ciertas regiones de España, sino también a nivel nacional. Hay partidos políticos que hacen de la leyenda negra un argumentario político. Y no voy a dar nombres porque tu audiencia es inteligente, pero hay que ver en la cabeza de todos. Exacto. Y hay que únicamente revisar las portadas de los periódicos cada 12 o 13 de octubre
para ver quién se posiciona claramente contra el proceso de hispanización. Digamos que ese ataque a la hispanización de América no se da únicamente el 12 de octubre, se da a lo largo del año. Sí, bueno, ahí es un poco, el 12 de octubre es un poco, digamos, pues el día escaparate, ¿no? Pero, sí, pero realmente esto es a lo largo del año, y ahora que hablas de partidos políticos, no olvidemos también que en el argumentario separatista exacto, sí, está muy presente todo lo que tenga que ver con la leyenda negra, o digamos, todas esas características que se nos presumen a los españoles a lo largo de la historia como justificante o como motores de la opresión a ciertos la presunta opresión a ciertos territorios presuntamente históricos, ¿no? Sí, es toda la razón, es lo que dice Marcelo Gullo, la línea de continuidad entre Simón Bolívar y Carles Puigdemont. Claro, hay una línea de continuidad absoluta. Y vemos, por ejemplo, cuando en Hispanoamérica el líder político de turno te dice o te pide que le devolvamos el oro, ¿dónde está nuestro oro? Nos lleva a aquella famosa frase de muchos líderes secesionistas que decían que España nos roba. España nos roba, sí. Entonces ves que son los mismos argumentarios, o sea, si escarbas un poco, ves que utilizan el mismo argumentario adaptado a las circunstancias del año del 2017, 2018, 2019, etcétera, etcétera. Y es una amenaza también. Bueno, funciona. O sea, es una amenaza porque sabe que funciona. Y no, que quiero decir, dentro de tu cuadro del DAFO, esa es una amenaza también. Sí, perdona, pensé que era una amenaza. Sí. Pero decía que era una amenaza, que la línea negra se utiliza como amenaza también porque hay mucha gente que lo tiene tan interiorizado que no quiere que se lo saques. Sí, no, claro. Entonces, también hablo del rechazo, porque vuelvo a lo mismo, que esto provocaría un rechazo en medios de comunicación, en gente que, bueno, de cierta manera vive gracias a la línea negra. O sea, ese victimismo, ese ataque continuo contra España, bueno, yo creo que hasta ha generado una industria y hay gente que ha prosperado profesionalmente gracias a eso. También porque entronca, es muy interesante, con todas las corrientes woke que vienen de los Estados Unidos. Te lo iba a decir. La descolonización, indigenismo, etcétera, etcétera. O sea, esa lectura propia de los Estados Unidos, propia de su historia, volvemos a lo mismo, contextualización. Esas lecturas son propias de los Estados Unidos, de su historia, de sus circunstancias, de su relación que han tenido con el otro, es decir, con el hispano, el negro o el indio aborigen, y de una manera crítica y sin discernimiento se aplica aquí, como si esto fuera Alabama, por ejemplo. Sí. Bueno, y de hecho, y sobre todo las universidades, David, que son ahora mismo la plataforma, estas que se llaman ahora, casi todas las universidades norteamericanas tienen cátedras de lo que llaman ellos Latin American Studies. Sí. Estudios latinoamericanos, que en el fondo no son más que esto, este tema, este rollo indigenista y bueno. Bueno, es la leyenda negra otra vez adecerada a 2025. Bueno, es que la leyenda negra también da de comer a mucha gente, ¿eh? Sí, a mucha gente. El victimismo, hay un victimismo, fragmentas también. O sea, es que invito a los oyentes, si hay algunas personas que estén trabajando en estrategia, los invito a que profundicen el tema de la leyenda negra porque es una herramienta que da mucho juego, porque sirve no solamente para crear grupos de víctimas que recibirían compensaciones del Estado, sino también es una herramienta para balcanizar una sociedad política. Hombre, por supuesto, que eso además. Y eso se ve, por ejemplo, en lo que está pasando en ciertos países de Hispanoamérica, que con la leyenda negra hay grupos indígenas, algunas veces financiados desde el extranjero, que, bueno, debilitan la unidad del país. Sí, así es. Entonces, bueno, y al fin y al cabo lo que estamos haciendo aquí, Óscar, tú y yo, es intentar contrarrestar esa narrativa y dar a los oyentes elementos, instrumentos para que ellos también se puedan defender. Entonces, bueno, hemos visto las debilidades y las amenazas y ahora vamos a ver las fortalezas. Entonces, para mí la fortaleza más importante es que es muy difícil cuestionar. Si tienes una metodología seria y rigurosa, las conclusiones son muy difíciles de cuestionar y de ponerlo en solfa. Porque tú, en el diálogo, lo sacarías cómo hemos llegado a esas conclusiones. Y como muchas veces
todas estas ideas constitutivas de la Isla Negra están basadas digamos, en lo que se escuchó en la radio o está escuchado en leyendas o ideas o planteamientos poco fundamentados. Por ejemplo, el libro de las casas es un claro ejemplo de un libro que se escribió en un contexto particular y se utiliza casi como una fuente infalible y fidedigna. Además contiene un montón de inexactitudes, aunque yo siempre digo que a mí lo que me gusta de Fray Bartolomé es que lo tuvimos. Sí. No conozco ningún imperio que tuviera un Pepito Grillo sin que le quitaran de en medio. ¿Vale? Aquí no solo se le quitó de en medio, sino que se le dio voz. O sea, quiero recordar a la gente que durante la controversia de Valladolid, el que defendía las posiciones lascasianas era el propio Las Casas. O sea, que te quiero decir, no solo no se le cayó, no solo no se le ocultó, no solo no se le censuró, sino que además se le dio voz. Sí. Luego, eso. A mí lo que más me gusta de Las Casas, porque luego, claro, te lees el libro o le echas un vistazo al libro y, bueno. No, pero eso nos lleva también a la cuestión de lo cual las motivaciones o las, digamos, las diferentes fuerzas que hicieron posible la hispanización de América, no solamente la corona española, sino también la Iglesia Católica. Sí. Entonces había un juego de contrapoder que uno vigilaba al otro, cosa que no se daba en ninguna de las otras. No, a ver, que les pregunten a aquellos Tomás Moro, ¿no? Sí, Tomás Moro, por que ejemplo. Le pregunten a Tomás Moro y sus compañeros lo que Enrique VIII hacía con los disidentes. Sí, totalmente. Bueno, era el Papa, al fin y al cabo, era en su lógica, estaba en su lógica, era el nuevo Papa, declaró, se divorciaba cuantas veces quería, dio a sus amigos todas las posesiones de la Iglesia Católica, date cuenta, entonces era el poder, él tenía el poder civil y el poder religioso. Pero a lo que voy, no se les recuerda a ningún Bartolomé de las Casas. Ellos que se dedicaron a difundir la obra de las Casas. Bueno, ¿dónde está el vuestro? Claro. ¿Dónde está el vuestro? Claro. Bueno, porque sí, son planteamientos, por lo mismo, lo de imperio generador y imperio depredador. Son lógicas completamente diferentes en ese sentido. Entonces, el hecho de que intentábamos un poco integrar a estas poblaciones, obviamente eso les hacía verlos igual. Entonces, cualquier atropello que se cometería ya generaba un debate. En cambio, si ves al otro como algo inferior o algo que merece, que hay que acabar con él, o sea, que tiene que estar muerto, bueno, pues no necesitas uno de las casas, porque ya el problema está resuelto. Efectivamente. Yo entre las fortalezas que leo aquí en el libro, a mí la que me gusta es esta que dice aumento de la autoestima. Porque al final a todos nos gusta tener un buen concepto de nosotros mismos, ¿no? Y al final la historia es parte de nuestra, yo lo digo muchas veces, ¿no? Es parte de nuestra identidad. Entonces, me recuerda mucho, fíjate, esto me recuerda, los que les gusta el fútbol se van a acordar. Me estoy acordando del del Deportivo La Coruña. Sí. En La Coruña, en general en todas las ciudades de España que no tienen un equipo de fútbol, digamos, grande, que gana cosas, pues la gente es del Madrid y del Barça y luego del equipo de, no sé, tú que eres asturiano, pues pasará en Oviedo también, ¿no? En Gijón también, en Gijón y Oviedo, unos son del Sporting y del Oviedo y otros después son del Madrid o del Barça. Claro, pero yo recuerdo que cuando el Deportivo tuvo aquellos años que llegó a ganar la Liga, que llegó a ganar la Copa, la gente era del Depor. Sí. Antes eran del Barça o del Real Madrid y luego el Depor. ¿Por qué? Porque es el equipo de tu tierra, ¿no? Porque es tu autoestima y dices de repente, oye, resulta que nosotros también tenemos aquí un equipo que pelea por cosas, ¿no? Exacto. Es un poco parecido, es decir, oye, yo toda la vida he creído, yo soy, ¿qué decir?, boliviano o español, y toda la vida he creído que tengo un montón de cosas que hicieron mis antepasados de las que me tengo que avergonzar, o esto y lo otro. Oye, que no, que resulta que no. ¿Sabes? Esto es una gran fortaleza, porque a la gente darle autoestima, a todos nos gustan que nos llamen guapos.
No, por decir Exacto, algo. sí, pues sí, es lo que hablábamos. Antes de que si te recuerdan todos los errores que cometió tu padre y tu madre y Eso encima es. son conocidos como el tal y el cual, Sí, y pues entonces lo lógico es que tú te crezcas como una persona acomplejada. acomplejada, rota por dentro, Claro. sin autoestima, manipulable, volátil, Mm. en el que cualquiera, y que te estás todos los días, cuando te miras al espejo, es un recordatorio de que eres un error. Vuelvo a lo mismo. No eres Esta, homologable, sí, sí. esta obsesión racial y de darte un canon concreto, estético, y que después lleva a un canon ético, porque esto es lo peligroso. El hecho de tener una piel determinada, una estatura determinada, apellidarte de una manera determinada, hablar una lengua determinada, de una cierta manera lleva como consecuencia una manera, pues eso, una limitación moral y una limitación intelectual, porque no vales para otra cosa. Sí, pues te lo crees, al final es como te percibes a ti mismo. Exacto. Pero, y en esto, Oscar, es muy interesante las series de televisión, siempre hago las plataformas, que es algo que yo me gusta, también a tus oyentes les invito a que lo investiguen, porque ese interés de las plataformas audiovisuales de producir series de televisión con gran presupuesto y con grandes actores, en el que cuentan siempre historias de bandidos, de narcotraficantes, de gente de mal vivir, que siempre tienen piel oscura, se apellidan García y rezan a la Virgen de Guadalupe. Y Sí. van con su crucifijo y se santiguan y hablan de los santos. Que no Son digo estereotipos que sea mentira. son estereotipos del romanticismo, de los que han hecho fortuna y de los que funcionan bien a nivel comercial, digamos. Y yo creo que es una de las cosas contra las que hay que luchar. Ahora que dices de plataformas, antes de empezar contigo, estaba sentado viendo el La 2, estaba zapeando, y en La 2 había un documental en la televisión española, la pública, ¿vale? Un documental que son varias series, yo no lo conocía, ¿eh? Ahora he empezado a indagar a raíz de verlo. Una serie es Reinas, es un documental inglés, una serie documental inglesa. Reinas que cambiaron el mundo, ¿vale? Sí. Me he preocupado. No me digas más, no me digas más. Me he preocupado Sigue. por ver cuáles son los capítulos de estas reinas que cambiaron el mundo. Lo tengo aquí. Lo tengo aquí. La primera es Isabel de Inglaterra. Por supuesto. Capítulo 1. Capítulo 2, Ana Estuardo. Por supuesto. Capítulo 3, Victoria de Inglaterra. Exacto. Capítulo 4, mira, Hatshepsut, que no lo sé pronunciar. Una Una china, reina será, ¿no? O India. egipcia. Egipcia. Capítulo 5, Leonor de Aquitania, Sí. que bueno, fue reina de Inglaterra. Y capítulo 6, Boudica, que era el que estaban poniendo. A mí me llamó la atención. Que era la lideresa Sí, de los britanos contra la conquista de Julio César. Claro, ese es el capítulo que estaban poniendo ahora, ¿no? Entonces yo de repente, en cuanto he visto Boudica, reinas que cambiaron el mundo, a mí, pues como dices tú, ¿no? Boudica, para el que no lo sepa, Boudica era una reina que se rebeló contra los romanos, una reina britana, de una tribu llamada los Icenos, y les dio bastantes problemas, pero al final la derrotaron. Pero yo, claro, lo primero que me he preguntado, digo, ¿pero en qué cambió Boudica el mundo? Claro. A su perspectiva, es que... Pero no, pero perdona, que la figura de Boudica es como si fuéramos Viriato, ¿no? Es una persona admirable que luchaba por... Bueno, fenomenal, pero ¿en qué cambió el mundo? ¿Han oído ustedes hablar de una reina que se llama Isabel, la católica? Esa reina cambió el mundo. Pero bueno, Nosotros no hacemos ningún documental. Tú, Oscar, Que si me permites, tú, debido a tu proceso, digamos, tú has salido de la caverna, entonces te das cuenta de esas cosas. Pero ¿cuántas series, películas y documentales habremos visto con ese mismo contenido? muchísimos. Series de dibujos animados Sí. que se utiliza y que de producción lógica, o sea, obviamente bravo por por los productores y guionistas de esta serie británica, y bravo también por los franceses con su Érase una vez el hombre, porque lo que hacen es sacar al mundo, a la palestra, su visión del mundo. Claro, si es que está bien. Y defienden lo suyo y saben que a través de esa perspectiva de que, ¿cuántas eran? 6 reinas. 6. 4 de ellas son británicas, inglesas o relacionadas con el Reino Unido,
pues estás estableciendo y plantando la semillita fuera de Inglaterra. Y ya No, estás creando dentro y una fuera. subordinación respecto al Reino Unido. Perdona. Dentro y fuera. Pero bueno, sí, seguimos, perdona. No, muy interesante, porque es un claro ejemplo del proceso de subordinación que genera la Isla Negra. Al interiorizar todo esto, todo este discurso negrolegendario, quiere ser otra cosa. Entonces te fascina la historia de Francia y de Inglaterra. No porque quieras aprender de ellos para después aplicar lo bueno que has aprendido aquí, sino porque los admiras, porque te gustaría ser como ellos. Y una cosa que me sorprende de la televisión española, ¿qué necesidad tiene de comprarse ese tipo de contenidos? Bueno, ya ahí no quería entrar, sabía que al final me ibas a decir. No, es una pregunta obvio, que lanzo, es que es obvio. que lanzo, pero ¿cuál es el interés? Porque tampoco, o sea, no sé, bueno. ¿Qué necesidad? Pero bueno, volvemos a lo mismo, lo de la subordinación de las élites en España. Sí. Y que bueno, eso lo trataremos en una de las acciones. En pocas semanas, yo creo que ya es la tercera. Establecer una red de escuelas hispánicas para generar nuestra dirigencia, que obviamente permitiría pues, que los medios de comunicación pues, estuvieran gestionados y dirigidos por personas que tendrían una perspectiva positiva de la hispanidad. Con eso nos vale. Exacto. Bueno, pues entonces, vamos, ya hicimos debilidades, amenazas, fortalezas, ahora oportunidades. Pues yo creo que lo más importante es el efecto, las sinergias que se podían generar. Porque una vez que se hayan elaborado estas conclusiones, estos informes, estos documentos, eso podría inspirar a documentales, por ejemplo, hacer un documental sobre la reina Isabel la Católica, hacer todo tipo de series de televisión, dibujos animados, tebeos, etcétera, etcétera. Pues desde musicales, juegos de ordenador. Juegos de ordenador, por supuesto, juegos de rol, y hay juegos de ordenador que ya está saliendo, pero eso permitiría, eso lo veremos después en otras acciones, no solamente su divulgación, es decir, llevarlo a las clases sociales o a las capas sociales de la sociedad en que hay cierto interés por la historia, por la geografía, sino también la popularización, es decir, llevarlo al gran público a través de todo tipo de contenidos y de medios. Y sería basándonos en estas conclusiones que han trabajado los académicos y los profesores. Entonces, es la gran oportunidad, sinergias. Y esas sinergias, una vez que empezaran a funcionar, podría generar un efecto de imitación. Es decir, otros colegas dirán, bueno, oye, si este informe que hizo sobre la reina Isabel, sobre el genocidio de América, desmontándolo, dio a pie a un documental exitoso en toda España y Hispanoamérica, bueno, pues me voy yo a lanzar también al ruedo. Y voy a también a empezar a desmontar todas estas ideas que constituyen la línea negra. Te voy a decir otra oportunidad. Otra oportunidad es para mí que la historia es creo que es muy buen caldo de cultivo. Te voy a decir por qué. Porque lo creo. Porque a la mayoría de la gente le gusta la historia. Sí, o sea, a la mayoría de la gente a que tienes un podcast de historia. Siempre te dicen, a mí me gusta la historia, o me encanta la historia, o me gusta mucho la historia. Yo conozco muy poca gente que me haya dicho, a mí es que la historia no me interesa. Sí, mejor el colegio. No son frikis, ¿no? En el colegio, pero ahora no. Vale, pero a la gente, sobre todo a partir de cierta edad, a la gente le gusta la historia. Entonces, estamos hablando de una cosa que es un producto que por sí solo, pues tiene buena venta. Exacto. Porque la gente lee muchísimas novelas históricas, que las novelas históricas no son historia, pero están muy bien. ¿No? Porque está muy bien. Pero ¿por qué? ¿Dónde está el encanto de la novela histórica? Que de alguna manera, o sea, te lees te cuentan una historia con minúscula y aprendes, ¿no? Y aprendes sobre el marco histórico de aquello. Luego la historia es un caldo de cultivo interesante. Es un caldo de cultivo, es de esas tierras que todo lo que le echas le crece. Exacto. Sí. Bueno, y eso explica por qué hay ese desinterés en España por la historia. O sea, es muy interesante. Lo que dices tú, esos libros de historia en el que las ideas fuerza eran siempre la derrota, la vergüenza.
Sí. el fracaso. Y sin embargo, yo siempre lo cito, lo digo, yo supe de la batalla de Cartagena de Indias, de la contraarmada y de las derrotas inglesas o británicas, por ser preciso, en el Mar del Plata a principios de la primera década del siglo XIX. Dos veces. Dos veces. Hace 5 o 6 años, o 10, no más de 10 años. Tengo que hacer un capítulo del podcast sobre esos dos intentos de tomar Buenos Aires. Sí, y la contraarmada, que es algo que todos Ese ya tengo sabemos, uno. Ese ya tengo activa uno. y pasiva, la Armada Invencible, no sé qué, no sé cuánto, que es un hecho constitutivo, es que no nos damos cuenta. Fundacional. Exacto, del Reino Unido. Porque a mí habían contado, conocí una vez a un alto ejecutivo de un banco americano que había estudiado en un colegio de élite, no sé si era de Oxford y Cambridge, y me contaba que en los comedores de ese colegio, tenían como mesa, según él, pecios de la Armada Invencible, de barcos que se hundieron en la costa británica, barcos españoles que se hundieron en la costa británica, y él decía que lo llevaron a tierra adentro y con ello hicieron las mesas donde comían. Hombre, no sé si es verdad o no, pero bueno, sea un mito verdadero o un verdadero mito. Pues te da una idea de la importancia. Exacto. ¿Y cómo estás en esos colegios? Porque era un colegio de élite. ¿Cómo estás, volviendo a lo mismo, creando la clase dirigente desde el orgullo? Es decir, que vosotros no sois, digamos, una hoja flotando en el aire, sois una cadena. Sois el eslabón de una cadena. Eso es. Eso me ha gustado mucho. Y entonces, bueno, obviamente, yo creo que tú, imagínate, Óscar, o nuestros oyentes, tú en tu colegio que te están diciendo que tú serás el futuro dirigente del país, comes, cenas y desayunas en una mesa donde dicen que eran de los pecios de la Armada Invencible, que fue derrotada, bla, 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 bla. Hombre, tú, lo que comas, no sé, será el pudding o los riñones que comas. Lo que sea que comen allí. Sí, te darán una energía doble o triple. Sí. Y otro ejemplo también, que eso salió también en las redes, es una cita de un libro de Margaret Thatcher, que hablaba de cuando, se acuerdan los oyentes, en el año 98, Baltasar Garzón emitió una orden de detención de Pinochet, que estaba en el Reino Unido. Y bueno, pues él estaba en el Reino Unido y quería detenerlo. Bueno, no, al final me parece que no se le detuvo. No me acuerdo ya. No me acuerdo lo que pasó. Bueno, pero lo interesante es que Margaret Thatcher le escribió una carta y bueno, por supuesto lo apoyaba, recordando el apoyo que tuvo Chile al Reino Unido en la lucha contra Argentina durante la Guerra de las Malvinas, y le mandó una carta y en ella le decía que le regalaba un plato de la Armada, que por lo visto en Inglaterra, cuando hubo la derrota de la Armada Invencible o de la Felicísima Armada, para ser precisos, se hicieron unos platos de plata para conmemorar la victoria. Y se lo regalaba a Pinochet. Entonces, otro claro ejemplo de cómo las clases dirigentes de los países que gobiernan la historia, que son actores no espectadores, interiorizan su historia. Sí. Para bien. Obviamente, cogemos el contraejemplo. De la contraarmada, yo lo repito, lo supe de ello hace 5 o 6 años. Y lo que con una diferencia, David, y es que, fíjate, hasta nosotros decimos la derrota de la Armada Invencible, y yo creo que en términos militares aquello no fue una derrota, que fue un fracaso. Fracaso, sí. Fracaso. La guerra se ganó. Derrota, no. Y sin embargo, la contraarmada sí que fue derrotada. Fue derrotada en La Coruña, fue derrotada en Lisboa, fue derrotada en las Azores y salió pitando de Vigo. O sea que fue un fracaso sin paliativos. Y lo interesante es que nosotros nos quedamos siempre con la derrota, porque yo entiendo que, bueno, pues puede decirte, bueno, hubo el fracaso de la Armada Felicísima, y entonces Inglaterra, para responder, envió una contraarmada que fue un fracaso total, bla, bla, bla. Nunca he oído hablar de ello en historia. Pues para que veas. Pues bueno, yo tengo un capítulo en el podcast, por si alguno de los que nos ve ahora no lo sabe, tengo un capítulo que es la contraarmada inglesa. Y haces muy bien, pero yo creo que tenía que el sistema educativo español
bueno, pues en los programas de historia, que ese asunto se tratara. Pero bueno, obviamente, vuelvo a lo mismo, yo al menos, lo que recuerdo de historia era una serie de fracasos, una pedagogía de la vergüenza, de la derrota, del fracaso, de que, bueno, en fin. Y bueno, eso explica muy bien toda esta relación que tenemos con la historia y estos problemas de confianza y de autorrepresentación negativa que tenemos, no solamente en España, pero sino también en muchas partes de Hispanoamérica. Pero bueno, entonces ya acabamos con el análisis DAFO y vamos a movernos con otro tema muy interesante, que son los criterios operativos. Aquí es donde la gente tiene que prestar más atención. Exacto. Porque aquí es un poquitín, después de haber leído las otras secciones, es para saber si esto me corresponde a mí. Eso es. Y entonces aquí, bueno, pues entonces he utilizado unos criterios y un código de colores. Entonces, cuando es verde, es cuando se necesita, cuando es algo que verdaderamente se puede llevar a cabo o que es fácil a llevar a cabo, a priori. Entonces, obviamente, este tema, esta acción es muy concreta, porque obviamente, si vamos por cada uno de ellos, obviamente el sector público es ideal, porque ahí está el sector público, está el sistema académico público, las Más universidades. Claro. Dotado, y cada gente tiene los recursos materiales y económicos. Sector privado también, las universidades privadas. Tanto lo puede hacer un actor individual como un actor colectivo. Yo creo que un actor individual, una persona, un experto, puede hacer un análisis basándose, bueno, un análisis en función de sus conocimientos técnicos que tenga. Pienso siempre en demografía, por ejemplo. Es algo que se puede llevar a cabo una persona individual o un historiador. Puede escribir un libro, por ejemplo, desmontando las falacias de las ideas constitutivas de la leyenda negra. Obviamente, un actor colectivo, si un actor individual lo puede llevar a cabo, más fácil lo puede hacer un actor colectivo. Después, en recursos económicos, bueno, pues no se necesitan, es algo que no está claro, depende, digamos, del tipo de estudio que quieres llevar a cabo. Claro. Obviamente, si son estudios de campo, pues sí, claro, habrá que gastar dinero, pero después si son ya datos que están ya disponibles, pues lo puede hacer la persona. Igual, recursos materiales, recursos humanos. Es algo que en función del objetivo se puede llevar a cabo. Internet, obviamente, pues Internet requiere... Es fácil utilizar Internet. Aquí es algo que sería una acción que Internet sería muy importante. Y después, respecto al tiempo requerido, bueno, pues yo creo que no se necesitaría, no sería una tarea muy larga, es decir, en comparación con otras. Es decir, ya veremos que hay acciones que en el tiempo pues son de décadas. Por ejemplo, hablaremos de la estrategia del español como lengua universal. O, por ejemplo, la fundación de un canal multimedia. Estamos hablando de proyectos de años y años, incluso de décadas. Aquí, a priori, no creo que se necesitaría muchísimo tiempo en comparación con las otras. Entonces, resumiendo... O sea, que aquí el lector llega y ve este gráfico y dice, a ver, yo trabajo, por ejemplo, en el sector privado. ¿Lo puedo hacer? Soy un actor individual, bien. Recursos económicos, pues como está en ámbar, está en amarillo, dependiendo un poco de lo que yo quiera hacer. Lo puedo hacer por internet y no parece que me va a llevar demasiado tiempo, ¿no? O sea, así es como se entra aquí, ¿no? Exacto, ahí lo has entendido muy bien. Obviamente teniendo en cuenta la acción, porque esto únicamente no te dice mucho, pero una vez habiendo leído el DAFO y habiendo habiendo leído la respuesta a las preguntas, ya te enmarca y te permitirías sacar partido a este criterio operativo. Vale. Entonces, un claro ejemplo, un profesor de historia. Pues un profesor de historia con prestigio, pues ha escuchado tu programa y se quiere tirar al ruedo y dice, bueno, pues voy a hacer un análisis del número de los barcos que decíamos antes. Sí, de los barcos, por ejemplo, basándonos en eso. O del número de personas que había en Mesoamérica antes de la llegada de los españoles. O del número de escuelas que se han creado, o de universidades, para contrarrestar esa idea de que en España
se ha desmerecido siempre a la educación, la investigación, etcétera, etcétera. Y como Internet al día de hoy te permite llegar a muchísimos sitios y tener acceso a una cantidad ingente de archivos que se han digitalizado, pues eso te permitiría, digamos, fundar tus conclusiones, fundamentar tus conclusiones. Es un ejemplo. Obviamente, volvemos al principio, esta tarea requiere un conocimiento, un saber hacer y una experiencia profesional. Claro. Que aquí alguien que, bueno, pues, que digamos, tenga un farmacéutico, un notario, no sé, bueno, desconozco si podrían llevar a cabo esta acción o no, en igual de condiciones que un académico, un profesor de estadística. No, evidentemente, a ver, sí, es evidente que hay gente que está más orientada y más dotada para esto, sí, eso está claro. Entonces, bueno, y esto va a ser en todas las acciones, los oyentes lo podrán ver, que cada una de las acciones hay este código. Y al final, que es muy interesante también, al final del libro hay un anejo en el que hago un plano digamos, de correspondencias, es decir, de correspondencias entre cada una de las acciones, para ver qué sinergias se pueden crear entre las diferentes acciones. Igual con un código de colores se ven que hay acciones que entre ellas tienen un gran número digamos, de sinergia, o una gran capacidad de crear sinergias. Que tocan aspectos que son comunes a ambas, ¿no? Exacto. O varias, vamos. Exacto. Mira, un claro ejemplo es, hablaba de generar estos contenidos, ¿no? El profesor de historia o de estadística elabora un informe. Después está el segundo nivel, que sería el de divulgar. Es decir, tú, por ejemplo, como con tu canal de YouTube, pues, digamos, divulgas esos contenidos, los haces asequibles a un público que tiene un cierto interés y también una cierta formación que te permitiría, pues, entender cuando estás hablando de ciertos términos técnicos, ¿no? Que no sean muy especializados, pero obviamente no están al alcance de todos. Y después estaría el tercer nivel, que sería la popularización. Es decir, basando en ese informe, pues lo que dije antes, se podrían hacer TVOs, juegos de ordenador, se podrían hacer series de dibujos animados, un documental, una película, una serie de televisión, etcétera, etcétera. De manera que se llegaría a todas las capas de la sociedad, haciendo que ese discurso contra el negro legendario iría calando en la sociedad, poco a poco. Y llegando a personas que a priori no tendrían por qué saber de eso, o no tendrían que saber que lo que comentabas tú de los barcos. Y eso daría pie que en una conversación, en una cena o en una barra de mar con amigos, cuando saliera un 12 de octubre, cuando alguien dijera el genocidio, porque los españoles mataron a tantos, él dijera con argumentos, pues no es así, por A, B, C y D. Claro. Que normalmente está instalado en cierta parte del cuerpo social. Exacto. Igual de instalado que está ahora lo contrario. Exacto. Claro. Exacto. Y en esa conversación, si habría 5 personas, 2 dirían, no sabes de lo que estás hablando. Uno diría, pues sí, sabe de lo que está hablando, y el otro estaría dudando. Iría a casa, se metería en el buscador y empezaría a investigar por su parte. Y tarde o temprano, pues diría, pues oye, cuando Antonio dijo eso el otro día en el bar, tenía razón. No hubo genocidio. Y poco a poco las cosas irían cambiando. Entonces, bueno, yo creo que estos criterios operativos pueden ser muy, muy, muy útiles por alguien que quiera, digamos, pasar a la acción y buscar la acción que más le venga. Entonces, sugerencias para el lector. Aquí son ejemplos concretos que doy para que cada uno se inspire y considere la que mejor se adecue a sus circunstancias. Uno, recomendar y comprar los libros descritos en esta acción para ocasiones especiales. Navidades, Día del Padre, Día de la Madre y Día del Libro. Pues hay una cantidad de libros científicos o de profesores de historia que abordan este tema y que lo puedes regalar. Libros como el tuyo, por ejemplo. ¿Perdón? Libros como el tuyo. Sí, bueno, hombre, yo no me considero profesor ni académico, sí, bueno, puede ser mi libro, pero hablo más pero hay libros, hay libros. Hay libros de profesores de historia reputados y que se podía regalar. Por supuesto, apoyar política, económica y socialmente a las personas, fundaciones, grupos de pensamiento, asociaciones que elaboren argumentos contra la lengua negra.
pues si, por ejemplo, sabes que hay una fundación, que es un laboratorio de ideas que está trabajando en este tema, pues donar tu apoyo, si económico, político, si tienes algún tipo de influencia, socialmente, das a conocer, etcétera, etcétera. Por supuesto, suscribirse a las redes sociales, yo creo que es fundamental, no cuesta nada y eso permite que el algoritmo se empiece a mirar con muy buenos ojos este tipo de canales. Sí, cuando los creadores de estos contenidos os pedimos que deis al me gusta, que hagáis un comentario, que compartáis, es un poco esto que está diciendo David. Al final, el algoritmo empieza a poner, digamos, encima a los contenidos con los que más se interacciona. Exacto. Entonces, esos contenidos, si interaccionamos con ellos, tenemos muchas más posibilidades de que crezcan. Exacto. Así Y también estamos hablando, bueno, yo siempre parto de la base que hay millones y millones de personas que son potenciales seguidores de todos estos canales de YouTube o potenciales compradores. Yo siempre pensaba que, imaginémonos que el día de Reyes o el Día del Padre, un libro, digamos, de contenido contra el legendario fuera el número 1 de venta, porque todo el mundo dijo, todos los oyentes de todos los canales de YouTube pro hispanidad y contra Linda Negra decidieran comprar un libro o comprar 2 libros y regalárselos. Bueno, pues eso saldría en la prensa generalista, forzosamente. Y cuando irías a una gran superficie y ves el listado de libros más vendidos, ¡pumba!, encontrabas ese libro ahí, que obviamente es una gran publicidad, porque todo el mundo que pasa por delante de la sección de librería de este centro de esta superficie comercial no compraría el libro, pero se queda con la foto. Pero se quedan con la copla. Exacto. Sí. ¿Y qué más? Bueno, difundir, obviamente, aunque seas un poco pesado, que circule esa información, porque nunca se sabe a quién va a llegar. Y también crear foros, o sea, pasar la acción, es decir, no solamente ser espectador, sino también ser actor. Y crear tus foros de discusión, tus foros de WhatsApp, crear, tu canal de YouTube o tu canal de iVoox, en fin, cada uno en función de sus circunstancias. Eso sí que es un trabajo duro a veces, ¿eh? No, totalmente, sí. Entrar en foros porque hay gente que está en los foros simplemente para fastidiar o para reventarlos. O sea, a mí es verdad. O para hacer daño y tal. Y la verdad que la gente que entra, yo a veces leo, ¿no?, foros de gente discutiendo sobre temas, tal, incluso el propio Twitter. Claro, tienes que tener una paciencia tremenda, ¿eh? A mí me parece que los que hacen eso y los potenciales que lo podrían hacer tienen un mérito extraordinario. Sí, no, la eso gente es lo verdad. hace de buena fe, a ver, entiéndeme, que se va a meter con el otro, aunque defienda lo mismo que yo, a mí las malas formas nunca me han gustado, ¿no? Te hablo la gente que seriamente se mete en una discusión y da argumentos e ignora todas las tonterías y todos los ataques personales y todas las provocaciones, tal, me parece que tiene un mérito alucinante. De verdad, Sí, pero eso también brilla, es decir, entre tanta, sí, un poco entre tanta estulticia, alguien que mantenga las formas y de argumentos brilla. Sí, Doblemente. al final sí. Y te quedas con con Pepito 2025. Bueno, pues mira, Sí. cómo aguanta el tirón, como que bravo, tal. Entonces, bueno, en fin. Pero lo mismo, eso, cada uno sabe mejor lo que puede hacer y lo que puede dar, porque no todos valemos para eso, por ejemplo. No, bueno, pues claro. Nada, estas son las sugerencias para el lector. El libro tiene más. Sugiero sumergiros en la sección de sugerencias para el lector y, bueno, encontrar la que mejor se adecue a lo que queréis. Y para terminar, bueno, las conclusiones. Pues nada, yo creo que es fundamental aquí, pues, para llevar a cabo bien esta acción, que se creen centros de pensamiento para elaborar los argumentos contra la Linda Negra. Hablo desde la universidad, laboratorio de ideas, fundaciones, etcétera, etcétera. Eso, volvemos a lo que decía antes cuando hablamos de secretos operativos. No todos podemos hacer esto. No todos tenemos los medios, no todos tenemos el saber hacer. Y bueno, en este caso, para que llegue a buen puerto esta acción, es fundamental contar con este tipo de expertos. Que los hay, pero bueno, como comentamos antes, pues a lo mejor van a tener que trabajar con un seudónimo o trabajar con alguien que les firme los documentos para no, digamos, exponerse a las iras de mucha gente. Por razones no solamente profesionales, sino extraprofesionales. Sí. ¿Qué más? Bueno, dar una visión veraz, positiva y contextualizada de la acción de España en el mundo.
En este caso yo creo que es lo fundamental que esta acción lleve a que esas ideas constitutivas de la leyenda negra se neutralicen gracias a una visión basada en la verdad, es decir, como dije antes, no combatir una mentira con otra mentira, positiva, es decir, lo bueno, que se ponga de valor lo bueno que hizo España. Otro ejemplo claro que me viene a la cabeza, la famosa expedición Balmis. Yo de la expedición Balmis, que claro, cuando supe de qué iba y la empecé y profundicé un poco, me quedé sin palabras. Principios del siglo XIX, llevar la vacuna en aquellas condiciones para salvar millones de personas de la viruela, pienso millones, porque yo sé que se vacunó muchísima gente y el método quedó y fue hasta Filipinas. Pues no supe de ella. Y supe también de Isabel Zendal, desafortunadamente por el Ya, COVID. Nadie sí, nos explicó eso, ¿eh? por la Además, polémica. Yo en uno de los capítulos del podcast, otra vez, autocita, que se titula Españolas 2, creo que es el segundo. Sí, es el segundo, yo creo. Está Isabel Zendal. Y bueno, y cuento esto de la expedición de la vacuna y el papel de esta mujer, ¿no? En aquello. Y concretamente digo lo mismo que has dicho tú. Yo no sabía quién era Isabel Zendal hasta que hubo una polémica política porque le pusieron el nombre a un hospital en la Comunidad de Madrid. ¿Vale? O sea, tenemos que saber quién es Isabel Zendal por eso. Cuando está declarada por la Organización Mundial de la Salud la primera enfermera en una misión internacional de la historia, esta mujer. Pero no nos hemos enterado de quién era hasta que ha habido. Alguien tuvo la feliz, y yo aplaudo, idea de poner el nombre de esa mujer en un hospital, y ya con la polémica política fue cuando empezó a decir, bueno, ¿quién era esta Isabel Zendal? sí. Tremendo, es tremendo. Se hizo una serie de televisión también, bueno, de la expedición de Balmis, etcétera, etcétera. Pero yo lo que un poco pongo el dedo, lo que digamos señalo es que nosotros en nuestro sistema educativo nadie nos habló de esto. No. En historia yo creo que sería algo, Jamás. bueno, como si hablas del genocidio, del oro que lo robaron, de la corrupción, todo este argumentario negrolegendario, sin embargo lo positivo nunca se puso sobre la mesa. Ya, así es. Y bueno, que es otra vez, que yo creo que va en la línea de lo que comentábamos antes, cómo se han obviado todos los logros que hemos tenido, que hemos hecho a lo largo de la historia. Y contextualizado, para acabar con el punto 2, obviamente, lo que decía antes, evitar la tentación del presentismo. Que va en todos los lados. Yo cuando hablo de presentismo no solamente hablo de respecto a cómo los otros o nosotros vemos la historia de España, sino también cómo nosotros vemos la historia de otros países. Sí, no, o sea, que nosotros a la hora de juzgar también tenemos que contextualizar cuando juzgamos a los demás, o sea, porque además eso es lo que pedimos que hagan con nosotros. Claro, yo por ejemplo, sé que a lo mejor lo que voy a decir es un poco polémico, pero cuando se habla de la segregación racial en los Estados Unidos, siempre me sorprende que cuando conoces un poco el perfil de segregacionistas o de líderes del sur de los Estados Unidos, de gente que tuvo el gobierno confederado, pues era gente educada, viajada, culta. ¿Y por qué tenían esa idea tan negativa de la población de raza negra? Entonces, claro, te das cuenta que hay un contexto histórico, el siglo XIX, todas las teorías racialistas, cientifistas, todo el derecho social, que no solamente es decir esto, digamos, esa visión tan negativa de la población negra en Estados Unidos, no es propio de Estados Unidos, era algo común en Occidente. O sea que, bueno, obviamente lo cito en el libro, hay un poema o un cuento de Kipling que cuenta la historia de un ciudadano inglés que tiene un romance con una india y al final me parece que a la india le cortan los brazos. Bueno, la idea es que acaba muy mal, él acaba herido y la chica acaba muerta, pero el mensaje es ese, que tú no te mezcles con gente que no es de tu raza. Sí. Entonces, vuelvo a lo mismo, que la contextualización va en los dos sentidos. Sí. O sea, obviamente, hoy en día, discriminar a alguien por su raza no tiene sentido, está totalmente fuera, sobre todo en el mundo de hoy en día, es algo que está mal, pero en aquella época era algo que estaba bien.
Claro, ese es el tema, que necesitamos las gafas de la historia, ¿no? Esas de las que hablo yo tantas veces, pero lo que no podemos tampoco es pedirlas solo para nosotros. O sea, nosotros también, cuando examinamos cosas que hicieron otros que pueden estar mal, también tenemos que tener las gafas de la historia para ellos, ¿no? Porque también se merecen esa contextualización, ¿no? Claro, pero lo que estoy diciendo no estoy justificándolo, pero lo que estoy diciendo que muchas veces las cosas tienen unas causas muy complejas y Sí. muy arraigadas y que y que muchas veces no solamente ocurren en ese Mira, país o en España, sino en algo que era el espíritu de los tiempos, es decir, la voy a esclavitud. os voy a recomendar un podcast. Me ha parecido de lo más interesante que he escuchado en los últimos tiempos. Este podcast es, a ver, dura, bueno, para escucharlo con tiempo, dura 5 horas, pero mira, es de Histocast, es el Histocast 308. Se llama Nazismo, los orígenes. Ah, Este podcast te cuenta cómo, obviamente, el hecho de... O sea, se dieron muchísimas circunstancias para que una persona como Adolfo Hitler llegara al poder, ¿no? En una nación civilizada y culta como era Alemania. Se dieron muchas, pero lo que te viene a decir este podcast, si tienes la paciencia para escucharlo, es cómo, de alguna manera, ciertas ideas estaban larvadas. Totalmente. Sí, sí, Estaban larvadas desde el siglo XVI, XVII, tal, que crearon una corriente que el nacionalismo alemán, que dio lugar a una nación, que fue un nacionalismo constructivo en ese sentido, tenía unas peculiaridades que fueron una tecla que supo tocar Hitler, pero sí. porque la tecla estaba ahí, ¿eh? Exacto, sí, sí, o sea, que no se levantó el Partido Nacional Socialista Alemán, no cayó de Marte, de la Luna un día en 1933 y de pronto, pumba, llegó al poder. No, un sustrato favorable a que esas ideas se dieron ahí, como lo que hice antes. O sea, hay un contexto. En contexto y que nadie me entienda mal. Yo no estoy diciendo que todos los alemanes sean... Vamos, además, últimamente estoy muchísimo en Alemania. Al revés, que todos los alemanes sean... No, lo que quiero decir es que existe siempre contextos y existe siempre una razón para que las cosas ocurran. Exacto, exacto. Y como esto es como un efecto mariposa, pues las cosas pueden salir de 17 maneras distintas, pero las 17 maneras tienen una causa anterior siempre. Sí, exacto. Luego el viento va por un lado, por otro, tal y cual, pero... No es que se haya vuelto locos, eso es la historia, porque que la gente se haya vuelto loca o se levantaron un día de la cama y voy a hacer esto, sino hay un proceso que lleva eso, lo que decía antes, de por qué hasta 1961 en muchos estados de los Estados Unidos, estamos hablando de 1960 o 1950, los autobuses había segregación. Pues claro, empiezas a escarbar y a indagar, pues que hay unas razones muy potentes y nada buenas, ¿eh? No estoy diciendo, no lo estoy justificando, sino te das cuenta que es muy complicado eso. O sea, son cosas que, bueno, la historia de ciertos países es muy complicada y esa contextualización te permite no comprender, pero llegar a entender cómo llegaron ahí, llegaron ahí. Y, bueno, pues, en fin, lo que pedimos que se lo aplique a nosotros, que los apliquen a los otros, para evitar caer en maniqueísmos y leyendas rosas y leyendas negras. Aquí no pretendemos decir que nosotros lo hicimos todos bien y los demás lo hicieron todos mal, como a mí tampoco me gusta nada ese discurso que echa la culpa de todo a los demás. Pues nosotros tenemos nuestra responsabilidad también a lo largo de la historia, las cosas que hicimos mal, que fueron muchas, más aún cuando eres un actor premiado en la historia del mundo, ¿no? Nosotros no queremos nada de eso, igual que os he dicho antes, yo no quiero nunca combatir una mentira con otra mentira. Eso no es, o sea, ese no es nuestro guión, ¿vale? No, ese no es nuestro guión. Nuestro guión es otro que creo que ha quedado además suficientemente explicado. Por cierto, perdonad que insista, escuchad, cuando hayáis terminado el capítulo de Mucho que celebrar, escuchaos ese podcast, el Histocast 308, los orígenes del nazismo. Ya os digo, 5 horas, tomadlo con calma, un poquito un día, otro poquito otro, os va a encantar. Sí. Para que veas que además hago publicidad de los otros. No, muy bien, ¿no? Pero es que eso yo creo que entramos un poco en los grises de la historia. Y que los procesos históricos
digamos, se va a subir, es un proceso de acumulación. Y después hay circunstancias, digamos, que favorecen derivas que llevan a catástrofes o a situaciones incluso de injusticia. Actos a veces. Sí, y bueno, yo creo que en ese sentido España o la hispanidad en comparación con otros no ha salido tan mal parada. En ese sentido, no estoy diciendo que somos mejores o peores, pero yo creo que nuestra cosmovisión y nuestra relación con el otro nos ha evitado llegar a situaciones, digamos, que otros países han llegado. Bueno, nuestra cultura es una cultura que tiene bastante inteligencia emocional, creo. Y empatía. Eso creo que ayuda mucho. Y racional. O sea, lo que decía antes, a pesar de que siempre nos ponen como apasionados y víctimas de nuestras emociones, yo creo que somos una cultura bastante racional en ese sentido. Así es. Y bueno, eso supongo, bueno, no hay que extenderse aquí, pero lleva un poco lo que dice también Marcelo Gullo, la fe fundante. Las sociedades tienen una fe, una religión, esa religión organiza la sociedad se organiza después un sistema económico, o sea, y eso, bueno, para bien o para mal, somos católicos, yo creo que eso nos ha evitado ciertas derivas, que la historia, sobre todo en el siglo XIX y XX, derivas terribles. Sí, ha llevado a otros países a cometer barbaridades en Europa y fuera de Europa. Pero bueno, en fin, obviamente, bueno, la historia está ahí para aprender de ella. Efectivamente. Bueno, y hoy hemos aprendido mucho, de esta primera acción, que bueno, espero que os haya gustado. Yo creo que estaba perfectamente explicado y creo que hoy tenemos todos tenemos, o hemos descubierto, si habéis leído el libro, por supuesto ya lo sabríais, pero ahora perfectamente explicado, habéis descubierto una manera en la que vosotros podéis ser una de esas piezas que dé el jaque mate del que habla el libro de David. Sí, y bueno, y sobre todo lo que decíamos al principio, Óscar, que estamos abiertos a todo tipo de comentarios, sugerencias, observaciones, críticas, porque esto también queremos hacerlo con vosotros. El objetivo de este libro obviamente es dotaros con herramientas para luchar contra la Linda Negra, y el objetivo de esta serie de programas es crear un vínculo con vosotros para mejorar estas acciones y, gracias a la red, llegar al mayor número de gente posible. Sí, los comentarios se agradecen y los comentarios críticos constructivos se agradecen incluso más. Por supuesto, porque la idea es mejorar lo que tenemos y que al final esto queda en la red y que circule. Y también os agradeceríamos que circulaseis el podcast. A lo mejor el libro hay gente que no se lo puede comprar, pero el podcast es gratuito y lo pueden escuchar. Sí. Este sí. Sí. Y la serie que hagamos también. Y bueno, en fin, seguiremos trabajando en el mismo sentido, con este formato, una presentación y después este diálogo entre Óscar y yo para hacerlo ameno. Y en el futuro esperamos que podáis participar también. Y que podáis Sí, a ver si aprendo y hacemos un directo. Exacto, eso sería muy, muy bonito. Pues nada, Óscar, muchísimas gracias otra vez por la oportunidad. Gracias a ti, David. Nos emplazamos para, bueno, pues ya veremos, pero seguramente el mes que viene por estas citas podamos volver a coincidir y de verdad muchísimas gracias. Espero que os haya gustado y bueno, y seguid conectados a mucho que celebrar, que pronto va a haber otra entrevista, aunque no sea con David, y va a haber alguna cosita más, ¿vale? Muy bien. Así que me despido de David. Me despido también. Y a vosotros, queridos seguidores, un abrazo bien grande y nos vemos por aquí. Asómate a la aventura colectiva más apasionante jamás contada, la historia de España.